Estamos en el curso de programación digital y vamos a ver sobre función mientras. ¿Para qué sirve o qué es función mientras? Bueno, aquí tenemos el resultado de aprendizaje de la sesión, que al finalizar la sesión el estudiante comprende y desarrolla algoritmos empleando mientras. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice? Estructura repetitiva. ¿Qué es una estructura repetitiva para nosotros? Una estructura repetitiva es una construcción dentro de un programa que permite ejecutar un conjunto de instrucciones varias veces. Por ejemplo, aquí vemos una imagen que tenemos el algoritmo Will. Will eh, es el que estamos viendo en esta diapositiva, el tema. Mientras, will es mientras que algo se cumple, que se siga desarrollando o que se siga ejecutando el programa. Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, will, el algoritmo will. Mientras se cumpla, mientras se cumple esa condición que nosotros vamos a introducir, si la condición es verdadero, sigue. Y sigue hasta que la condición ya no puede cumplirse. Ahora, si en esta condición ya es falso, ya se va al fin del algoritmo. Y eso es una estructura repetitiva porque va repitiendo una y otra vez tantas veces que la condición lo permita. Ahora, nosotros sabemos, o en esta clase vamos a conocer que en otras palabras sirve para repetir acciones automáticamente, sin tener que escribir el mismo código muchas veces. Ya no es necesario escribir el mismo código muchas veces, porque aquí nosotros ponemos una condición y esa condición, mientras se cumple esa condición, sigue ejecutándose eh, el, el programa, sigue ejecutándose el programa. Bueno, estructura repetitiva también se le llama como ciclo, bucle o lazo. Ahora, explicación. ¿Cómo lo explicamos? Imagina que deseas que tu programa muestre el número o números del 1 al 10. Podrías escribir, por ejemplo, ya en programación se escribe con print, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí. Aquí. Se debe escribir con print. En programación en Python tú puedes escribir print y entre paréntesis y comilla, tú dices, ¿no? Uno y así otro print 2 otro print 3 y para cada número tienes que pedir print. O sea, imprime. Y para no estar haciendo eso, nosotros eh, vemos que eso es innecesario, es repetitivo. Ahora, con una construcción repetitiva, el programa repite automáticamente esas instrucciones sin que tú escribas, ¿no? No es necesario escribir, no necesariamente tienes que escribir cada número para que se imprima consecutivamente. Ahora, las estructuras repetitivas funcionan gracias a una condición lógica. Por ejemplo, mm, tomemos como una variable i, que mayormente en programación agarramos un i, ¿no? Tomamos un y que ese i sea mayor o igual a 10. ¿Y cómo se escribe mayor o igual? Mayor o igual a 10. Es una variable. Entonces, mientras que i sea mayor o igual a 10, se va a cumplir, se cumple, es verdadero. Entonces, si es verdadero, pues pasaría por este lado. Aquí estaría, ¿no? Si i mayor o igual a 10, verdadero. Entonces pasa y es un ciclo repetitivo que hasta que no cumple la condición. Por ejemplo, en i podemos poner un 11, entonces ya no podría cumplir la condición. Se va con falso y llega al final del algoritmo. Eso en i es una variable que se toma mayormente en programación. Ahora, mientras esa condición sea verdadera, como dije, sea verdadera, el programa sigue ejecutando el bloque de instrucciones. Cuando la condición deja de cumplirse, por ejemplo, pone un 11, ya no puede cumplir y termina el programa, se detiene el ciclo. Ahora, en ejemplo en Python, por ejemplo, vamos a explicarlo aquí. Mm, mm, aquí. Aquí podemos colocar, eso es el Google Colab, y nosotros podemos decir y, como dije, ¿no? Y es igual a uno. Por ejemplo, es igual a uno. Y yo digo will, mientras
mientras i sea mayor o igual a 10, mientras i sea menor, perdón, menor o igual a 10, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mientras i sea menor o igual a 10? Print, imprime pero ¿cómo le imprime? O sea, ¿cómo lo imprime? Nosotros queremos que imprima consecutivamente, sumando, para que nosotros ya no estemos escribiendo que imprima uno, 2, 3. Ya no, simplemente nosotros escribimos que imprima i, pero que cada i se le sume uno. Se escribe de esta manera. Más, más uno, más uno. Por ejemplo, eh, si pone uno y sería uno, entonces va a imprimir uno, pero para el siguiente ya ese uno ya sería el valor, el nuevo valor, y a ese nuevo valor se le suma otro uno, ya serían dos, y ya sería igual a dos, ya sería igual a dos. Y ahora, como el nuevo y es 2 también se le suma a ese 2 uno, ya sería 3 y así sucesivamente hasta que llegue a 10. Aquí vamos a aquí tenemos un error, a ver, creo que tuvo un error. O exista. Ahora, así. Entonces, mientras que i sea menor o igual a 10 se va a imprimir i, pero, pero que al i se le sume uno. En el primer valor, por ejemplo, podemos decir i igual a cero. Entonces, este es cero y aquí i cero más uno sería uno. Tomaría uno. Y para el siguiente, ese uno ya sería el nuevo valor de i. Y al i se tendría que sumar uno. Y así sucesivamente hasta llegar a 10. O sea, este i tiene que ser menor o igual a 10. Ese es un ejemplo de lo que estamos viendo, ¿no? De una estructura repetitiva. Ahora, em, ¿qué más? Por ejemplo, un ejemplo cotidiano sería, piensa en una estructura, por ejemplo, repetitiva como lavar una pila de platos. Mientras puedas, mm, o podemos decir, mientras queden platos sucios, sigues lavando, pero cuando ya no hay platos sucios, terminas. Eso sería aquí, mientras se cumpla, o sea, mientras que hay platos sucios, tú sigues lavando, pero cuando ya no hay platos sucios, ya no, ya terminó el bucle, ya terminó el ciclo, ya no hay nada más que lavar. Ahora, ese mientras haya platos sucios, eso sería la condición del ciclo. Mientras se cumple esa condición de que mientras hay platos sucios, se sigue lavando. Es verdadero, verdadero y verdadero. Entonces se sigue desarrollando, se sigue ejecutando el ciclo. Ahora, pasamos al siguiente. Contadores. En contadores nosotros vamos a encontrar contador. ¿Qué son contadores? Un contador es una variable numérica que aumenta o disminuye su valor de forma constante cada vez que se repite un ciclo, que aumenta o disminuye. Eso es en términos de como yo lo entendí, pero aquí nos dice un contador es una variable numérica que incrementa su valor de forma constante. Es casi lo mismo que dije. Entonces, en Python y otros lenguajes de programación, su representación está dada por la letra i, aunque se puede usar un nombre específico para poder definir un contador. Su inicio o valor inicial generalmente es uno o cero. En la mayoría de los programas se utiliza de esta manera, reemplazando o simbolizando por la letra i y poniéndole el valor uno o el cero, por lo general uno y el cero. Ahora, explicación. ¿Cómo le explico? Un contador cumple el papel de marcar cuántas veces se ha repetido algo. Por ejemplo, si un ciclo debe ejecutarse 10 veces, el contador comienza a contar en uno, o sea, aumenta en uno, en uno, en uno, hasta llegar a 10. Es lo mismo que, que las estructuras repetitivas. Y, y puede incrementar de uno en uno. Es casi lo mismo, o sea, es lo mismo de estructuras repetitivas, pero aquí estamos hablando de contadores, porque aparte tenemos acumuladores. Contadores se agrega uno en uno. Ahora, sirve para llevar cuentas
de interacciones, ayudar o detener un bucle cuando llega a cierto límite. Ahora, un ejemplo de repetitivo es lo mismo que tratamos de las estructuras repetitivas. Ahora, pasando al siguiente, acumuladores. Acumular un contador es una variable numérica que incrementa o decrementa su valor de forma no constante. Todo acumulador requiere ser inicializado con un valor que generalmente es cero o uno. Se usa normalmente para poder acumular los resultados de las operaciones aritméticas que se ejecutan dentro de un bucle. O no entendí, no lo entendiste. Ahora, te voy a explicar, mira. Se inicia con un valor, normalmente se inicia con el cero o uno como quien nos dice. Pero dentro del bucle se modifica su valor agregando o restando algo en cada interacción. Se usa para acumular resultados parciales como la suma de notas, por ejemplo, las ventas o temperaturas. Pero ¿cuál es la diferencia entre acumuladores y contadores? O el contador. El contador puede aumentar de forma constante, por ejemplo, uno cada vez. Uno, 2, 3. O sea, aumenta constantemente. Pero el acumulador puede aumentar o disminuir de acuerdo a una operación que nosotros le vamos a condicionar. El contador solamente aumenta, pero el acumulador puede sumar o disminuir. Ahora, el contador sirve para contar cuántas veces ocurre algo. ¿Cuántas veces ocurre algo? El contador cuenta cuántas veces ocurre algo, pero el acumulador sirve para sumar o acumular valores. El contador es, por ejemplo, contar 10 repeticiones, pero el acumulador sumar 10 números. Acumula, por ejemplo, sumar la suma de números, la multiplicación de números y los resultados está acumulando, se lo está guardando para que al final se pueda hacer otra cosa o otra operación más de ello. O sea, pues, tal vez se puede dividir o se puede restar. Entonces, el acumulador guarda esa información de cada condición que se está cumpliendo, guarda esa información. Por ejemplo, si decimos que sume un número, entonces está guardando el resultado de esa suma para que tal vez se pueda utilizar en la próxima ejecución. Esos son los acumuladores. Estamos en el curso de programación digital y vamos a ver sobre función mientras. ¿Para qué sirve o qué es función mientras? Bueno, aquí tenemos el resultado de aprendizaje de la sesión, que al finalizar la sesión el estudiante comprende y desarrolla algoritmos empleando mientras. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice? Estructura repetitiva. ¿Qué es una estructura repetitiva para nosotros? Una estructura repetitiva es una construcción dentro de un programa que permite ejecutar un conjunto de instrucciones varias veces. Por ejemplo, aquí vemos una imagen que tenemos el algoritmo WHEEL. WHEEL eh, es el que estamos viendo en esta diapositiva el tema. Will es mientras que algo se cumple, que se siga desarrollando o que se siga ejecutando el programa. Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, will, el algoritmo will. Mientras se cumpla, mientras se cumple esa condición que nosotros vamos a introducir, si la condición es verdadero, sigue. Y sigue, sigue, sigue hasta que la condición ya no puede cumplirse. Ahora, si en esta condición ya es falso, ya se va al fin del algoritmo. Y eso es una estructura repetitiva porque va repitiendo una y otra vez tantas veces que la condición lo permita. Ahora, nosotros sabemos, o en esta clase vamos a conocer, que en otras palabras sirve para repetir acciones automáticamente, sin tener que escribir el mismo código muchas veces. Ya no es necesario escribir el mismo código muchas veces, porque aquí nosotros ponemos una condición y esa condición, mientras se cumple esa condición, sigue ejecutándose el programa, sigue ejecutándose el programa. Bueno, estructura repetitiva también se le llama como ciclo, bucle o lazo. Ahora, explicación. ¿Cómo lo explicamos?